Buenas tardes, queridos estudiantes de los profesorados de idioma español y de literatura, gramática 1, acá Pedro Peña. Estamos a 28 de julio. Tengo algunos comentarios antes de... Este video, por supuesto, va asociado a un documento que van a encontrar en la plataforma, las dos cosas, digamos, que se llama Temas de estudio y modelos de ejercitación, el 2, ¿no? Pero antes quisiera comentarles que estuve y estoy corrigiendo la última tarea, la última actividad. En esa última actividad me encuentro con que la mitad del grupo, un poquito más, no la realiza. Y bueno, es una actividad que es importante. Ahora ya no se puede realizar, pero quisiera por favor pedirles que no se desconecten del trabajo, que realizaran las tareas, que atendieran a la calificación que va a promediar junto con la prueba final la evaluación del curso para de esa manera no desatender eh, la posibilidad de la exoneración. Por supuesto que hay que ser realistas y bueno, si uno no tiene tiempo, no puede hacer las cosas, bueno, mejor, por supuesto, no pasa eso, bueno, se puede compensar con una prueba complementaria o algo, no hay ningún problema, pero si se empiezan a dejar las cosas para hacer después no hay posibilidades de entregarlas, ¿tá? Y además, en esto que tiene que ver con un estudio autogestionado por ustedes, es necesario que ustedes también, tampoco digo, dejen de lado el estudio, ¿sí? Que se puedan hacer las cosas. Yo el temor que tengo es que se desconecten, que vayan dejando para atrás y así como algunos no hicieron esta tarea, empiezan a no hacer cosas. Entonces, bueno, mi función también tiene que ver con cuando aparecen estas luces amarillas, tratar de que no se conviertan en rojas, digamos, y bueno, avisarles que es importante, ustedes ya lo saben, pero bueno, en el grado de cumplimiento de las tareas. Bien, pasemos a la explicación del material que ustedes reciben en la plataforma que se llama Temas de Estudio y Modelos de Ejercitación. Temas de estudios tenemos dos y modelos de ejercitación, nuevos ejemplos de cómo puede funcionar la prueba final. En relación a los temas de estudio, vamos a hacer, hoy el video tiene que ver con las oraciones subordinadas y ustedes saben que las oraciones subordinadas son, o la subordinación mejor dicho, es un tipo de relación que hay entre las oraciones en relación a otras oraciones. Ya vimos coordinación, justaposición, hablamos algo de subordinación. Digamos que las oraciones subordinadas pueden ser de tres clases: sustantivas, relativas, a las que también llamamos adjetivas, o adverbiales. Y hoy vamos a hablar de dos clases de oraciones subordinadas: las oraciones subordinadas sustantivas y las oraciones subordinadas relativas o también llamadas adjetivas. En lo que tiene que ver con las oraciones subordinadas sustantivas, hay muchas cosas que hay que tener claras, mejor dicho, antes de comenzar. Primero, ¿qué cosa es la subordinación? Es una relación jerárquica donde hay una oración que responde a un núcleo mayor, más elevado en la jerarquía oracional, ¿no? En la jerarquía sintáctica de la oración. Por supuesto que ustedes no se van a quedar con esto que yo les estoy diciendo y van a ir al material desde el manual de la nueva gramática de la lengua española en adelante, ¿sí? Es decir, el manual, la nueva gramática y el glosario de términos gramaticales. Si ustedes también quieren ver el libro de Di Tullio y Malcuori, perfecto, aunque eso es muy básico, hay que ir en profundidad. Como les decía, las oraciones subordinadas sustantivas tenemos que conocer lo que es la subordinación, lo que es una oración, es decir, algo que tiene sujeto y predicado en un principio, y luego, si es sustantiva, es una oración que puede comportarse como un sustantivo, en el marco de una oración, de un núcleo oracional superior, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les planteo ahí 7 ejemplos y sus funciones sintácticas que son similares a las funciones sintácticas que podría desempeñar un sintagma nominal o un sustantivo, ¿no? Por ejemplo, el primero dice: que vengas a casa me emociona. Ahí el núcleo de la oración principal es el verbo conjugado emociona. El me significa o codifica un objeto indirecto
y el sujeto de la oración es que vengas a casa. Eso es lo que me emociona, o eso me emociona. Y ahí ya va una de las claves, pero se las voy a dejar para aclarar después. En ese caso, la oración subordinada sustantiva, que vengas a casa, ¿sí? Esa es la oración subordinada sustantiva, funciona como sujeto de emoción. Y me es el objeto indirecto y representa a la persona que recibe la emoción. Bueno, quisiera que me pagues el dinero. La oración subordinada es que me pagues el dinero. El núcleo de la oración principal es quisiera. ¿Sí? Fíjense cómo además el sujeto de la oración principal soy yo quisiera, pero que pagues, el sujeto de la oración subordinada es la segunda persona, ¿no? Que vos pagues o que tú pagues, ¿no? Entonces, ¿qué quisiera? Querer es un verbo transitivo, por lo tanto, puede haber un objeto directo y de hecho la oración subordinada sustantiva, que me pagues el dinero, es el objeto directo de quisiera. Entonces acá estamos viendo como con un verbo intransitivo que es vengas, que vengas a casa me emociona, o emocionar, que es un verbo transitivo también, y las relaciones se dan, ¿no? Por ejemplo, en quisiera que me pagues el dinero es más claro porque el verbo es transitivo y entonces la transitividad se traslada a la oración subordinada, ¿no? Donde es que me pagues el dinero. Y dentro de la oración subordinada también hay un objeto directo que es el dinero. Y hay un sujeto que es la segunda persona y hay un objeto indirecto, perdón, que es el me. O sea que buscamos las mismas relaciones en las oraciones subordinadas sustantivas que en las que hay en una oración común, ¿no? Vamos a ver la siguiente. Le dediqué un deseo a que te mejores del resfrío. Ahí el le también está duplicado, digamos, el objeto indirecto con el le y a que te mejores del resfrío. En el marco de que alguien apaga una torta con velitas, no sé qué, y le dedica un deseo a que la otra persona se mejore del resfrío. Entonces, en ese caso, la oración subordinada sustantiva está iniciando, digamos, formando parte del objeto indirecto, ¿no? Después de la preposición a, que ustedes por supuesto habrán visto que uno de los índices del objeto indirecto tiene que ver con el sintagma preposicional que empieza con a en las ocasiones en las que corresponda, ¿tá? Y además con la duplicación de le. Tanto en quisiera que me pagues el dinero, como en que vengas a casa me emociona, como en le dediqué un deseo a que te mejores del resfrío, en los tres casos la oración subordinada puede ser sustituida por el pronombre eso. Podrían decir ustedes, eso me emociona. ¿Qué es eso? Bueno, que vengas a casa. Quisiera eso. Es decir, ¿qué quisiera? Que me pagues el dinero, ¿no? Le dediqué un deseo a eso. Es decir, le dediqué un deseo a que te mejores del resfrío. También en la siguiente, donde tenemos objetos preposicionales o complementos de régimen preposicional, como ustedes quieran llamarlos, o como la bibliografía se los indique, dice, confío en que todo saldrá bien. Es decir, confío en eso. Necesito la preposición para también realizar la sustitución y que todo saldrá bien es el término de preposición en ese sintagma preposicional que es el complemento de régimen, al igual que me acordé de que Jorge iba a venir, es decir, me acordé de eso. ¿Tá? Esto también demuestra que con verbos como acordar uno dice a veces me acordé que Jorge iba a venir, sería como decir me acordé eso, y ahí vemos claramente que lo normativamente correcto sería decir me acordé de eso con la preposición de, porque es un complemento de régimen preposicional, ¿no? Acordarse de requiere la preposición, ¿no? Muy bien, hasta ahora hemos visto oraciones subordinadas sustantivas desempeñando roles que usualmente pueden desempeñar los sustantivos como sujeto, objeto directo, objeto indirecto, el complemento de régimen preposicional. Vamos a ver ahora como atributo, ¿no? Por ejemplo, mi objetivo es que puedan seguir estudiando.
La oración subordinada es que puedan seguir estudiando. El verbo copulativo es el verbo es. Y mi objetivo es el sujeto. ¿Tá? Por lo tanto, acá la oración subordinada sustantiva tiene el comportamiento de un atributo. Fíjense ahora, vamos a cambiar de oraciones subordinadas sustantivas de las que usualmente inician con que, aunque hay muchas, o sea, hay variedad en esto, ¿no? Pero las clásicas son estas que inician con que, ustedes van a encontrar más complejas, por supuesto, y con otros inicios. Vamos a ver ahora lo que se llaman las oraciones subordinadas sustantivas de infinitivo, donde lo mismo ocurre, pero en vez de una estructura que empieza con la conjunción que, porque eso es lo que es en una oración subordinada sustantiva, la palabra que es una conjunción. Bueno, lo mismo puede ocurrir con las oraciones subordinadas sustantivas de infinitivo que no llevan que. Dice, por ejemplo, anoche oí sonar las campanas de la iglesia. ¿Sí? Donde ustedes pueden sustituir sonar las campanas de la iglesia por anoche oí eso. ¿Ah? O si no, podrían incluso hacer la transmutación por una estructura que empezara con la conjunción que. Anoche oí que las campanas de la iglesia sonaban, ¿no? La temporalidad, por supuesto, tiene que estar en relación al verbo principal. También, en este caso, bueno, es un objeto directo, ¿no? Que oí sonar las campanas de la iglesia. Eso lo oí. ¿Tá? Después viene caminar es bueno para la salud, donde la oración subordinada sustantiva es solamente el verbo en infinitivo caminar. Y ahí está ocupando el rol de la función de sujeto de la oración. ¿Sí? Caminar es bueno para la salud y bueno para la salud es el atributo. Yo también podría introducir o transmutar eso del, del caminar, ¿no? Porque camines o que caminemos, ¿no? Es bueno para la salud. ¿Sí? O sea, por una estructura que empieza por la conjunción que. Estas son formas de ver a las oraciones subordinadas sustantivas en este primer momento en el que las estamos presentando, pero es necesario que ustedes, por supuesto, vayan a la bibliografía. Y así como estamos con las oraciones subordinadas sustantivas, que se definen de esa manera porque pueden ocupar la función sintáctica de un sustantivo en relación a un núcleo oracional de más alta jerarquía, vamos a ver ahora las oraciones subordinadas relativas o adjetivas. Pero vamos a empezar con las que también tienen un que, ¿sí? Pero ese que si aparece en las oraciones subordinadas sustantivas es una conjunción que une o sea, la oración principal con la oración subordinada. Acá, en esta nueva clase de oraciones subordinadas que son las relativas, ese que no es una conjunción, no es su función solamente la de unir algo, sino que además ese que es lo que llamamos un pronombre relativo. Esto es lo que le da el nombre a las oraciones subordinadas relativas. Ahí yo tengo que entender qué cosa es un pronombre primero y qué cosa es relativo después. ¿Por qué es un pronombre? Bueno, es un pronombre básicamente porque puede ocupar el lugar de un nombre, ¿no? De una estructura sintáctica equivalente a un nombre, un sintagma nominal, etc. Dentro de la oración subordinada puede representar a un sintagma nominal, por ejemplo, un elemento. Y es relativo porque en general, en estas oraciones, en la formulación más sencilla de las oraciones subordinadas relativas, tienen lo que se llama un antecedente, ¿sí? Es decir, marcan una relación con algo que ya fue dicho. En estos ejemplos que están acá son de los ejemplos más sencillos de oraciones subordinadas relativas, los primeros que van a encontrar, pero recuerden ustedes que en la bibliografía pueden encontrarse de primera nomás con estructuras más complicadas y distintas. Yo elijo ir primero de lo sencillo a lo complejo, pero aparte ustedes van a tener oraciones subordinadas más adelante en la carrera, entonces de lo que se trata esto es simplemente de poder distinguirlas. Yo les pido que por favor todo esto lo vayan apuntando, ¿no?
a medida que van comparando una cosa con otra. Dice, la primera oración que tiene una oración subordinada relativa o adjetiva. Bueno, también aclarar, le llamamos oraciones relativas por esto de la relación que marcan con un antecedente los pronombres relativos, ¿no? Pero también le llamamos adjetivas porque las funciones se equiparan a las que podrían cumplir los adjetivos, ¿no? Veamos, dice, el tipo que vino ayer fue muy prepotente. Núcleo de la oración principal, el verbo copulativo fue. El muy prepotente, perdón, vieron que estos videos en tiempo real son así. Muy prepotente es el atributo del verbo copulativo fue. Y después tenemos un sintagma nominal que es el tipo que vino ayer. Donde estamos frente a un sintagma nominal porque ahí el sustantivo tipo en relación a cuando la palabra tipo codifica a una persona, ¿no? En particular a un hombre, al que no le conocemos el nombre o lo que fuere, entonces nos referimos a él como el tipo. El tipo que vino ayer, la oración subordinada relativa empieza en la conjunción que y termina en ayer. Es decir, no es cualquier tipo. Yo podría decir el tipo inteligente, el tipo alto, el tipo no sé qué, y todo eso serían adjetivos, pero digo el tipo que vino ayer, por lo tanto veo que esa oración está ocupando el lugar en el sintagma que podría ocupar un adjetivo y también está haciendo lo que podría ser un adjetivo, que es que decirnos que no es cualquier tipo. Es, por ejemplo, el tipo inteligente, el tipo alto, etc. En este caso es el tipo que vino ayer. Es decir, le adjudica algo que lo restringe, ¿no? Que achica las posibilidades de tipos, ¿no? Ahora, fijémonos en ese sujeto, ¿no? En el sujeto de fue, que tiene una oración subordinada dentro, ¿no? El sintagma nominal. Esta vez no es que la oración subordinada relativa sea el sujeto, sino que es parte, en este caso, del sujeto de la oración, ¿no? Y entonces yo aíslo la oración subordinada relativa y digo que vino ayer. ¿Cuál es el núcleo de la oración subordinada relativa? Vino. ¿Tá? Y ahí todo el análisis del verbo, modo, tiempo, persona, número, aspecto. El adverbio ayer como adjunto, ¿no? Pero el que como pronombre relativo, si está dentro de la oración que está, debería cumplir una función. Primero, ¿cuál sería su antecedente? Bueno, su antecedente está fuera de la oración subordinada. Su antecedente es el tipo. Ahora, si el pronombre que está dentro de la oración subordinada y tiene relación con el tipo, de alguna manera representa al tipo dentro de la oración subordinada. Entonces lo que decimos es que ese pronombre es el sujeto de vino, ¿sí? Porque si yo además pregunto, ¿quién vino? Bueno, el tipo. Pero como el tipo que está fuera de la oración subordinada no puede ser el sujeto de la misma, ¿sí? El sujeto es la estructura, el pronombre que lo representa, que en este caso es el pronombre que. Repasen esto todas las veces que sea necesario y vayan a la bibliografía. En la siguiente, ahí vemos donde el pronombre que funciona como sujeto dentro de la misma oración subordinada y la oración subordinada funciona como una expansión del sintagma nominal que es el sujeto del verbo fue. Luego tenemos la torta que compramos anoche estaba riquísima. Verbo copulativo estaba, riquísima atributo, eso estaba es el núcleo de la oración principal y riquísima es el atributo. Ahora, el sujeto de estaba es la torta o la torta que compramos anoche. Y la respuesta es muy sencilla, no es cualquier torta, es todo el sintagma nominal, la torta que compramos anoche, ahí tenemos otro sujeto, pero fíjense cómo cambia la función del pronombre dentro de la oración subordinada. Hago el mismo esquemita, aíslo, digamos, y digo que la oración subordinada relativa empieza en el que y termina en anoche. Anoche, adverbio, no sé qué, adjunto, perfecto. Núcleo de la oración subordinada relativa, compramos, pero en este caso el sujeto no es el antecedente es la torta.
y el qué representa su antecedente en la oración subordinada. Compramos. ¿Qué compramos? Compramos la torta. Por lo tanto, ese qué como pronombre relativo dentro de la oración subordinada ya no es representante de algo que será el sujeto o no es el sujeto. Es el objeto directo. Porque compramos además es un verbo transitivo. Entonces acá estamos viendo cómo las cosas empiezan a articularse todas de alguna manera justamente eso, articuladas entre sí, ¿no? Entonces tenemos que ver la transitividad o la intransitividad, las posibilidades de que el que en una oración subordinada relativa pueda ser sujeto, pueda ser objeto directo, ¿no? A su vez, abajo les dejé dos oraciones más. Eh, por ejemplo, dice el tipo que no entendía la situación se comportó de forma prepotente. ¿Sí? Ahí el núcleo de la oración de la oración principal es comportarse, se comportó, de forma prepotente es un adjunto de modo, o tal vez un argumento, ¿no? Que implica la forma, si consideramos comportarse como algo que necesita aclararse, ¿no? Después, el tipo es el sujeto y que no entendía la situación, tenemos que ver que es una oración subordinada, relativa, explicativa. ¿Sí? Explicativa, ¿qué quiere decir? Que no es como las anteriores, que son restrictivas. Es como cuando a veces colocamos un adjetivo o una serie de adjetivos entre comas, ¿no? Como no decimos el hombre inteligente, coma, hizo tal cosa. ¿Sí? Eso lo podemos hacer, por supuesto, y ahí no estamos restringiendo, ahí estamos explicando. Es decir, es un uso de un adjetivo que no es restrictivo, sino explicativo. Bueno, lo mismo ocurre con las oraciones subordinadas relativas, que como habrán visto son complejas, ¿no? Y esto tiene el mismo tipo de análisis que lo anterior, hay que ver en relación al antecedente qué función va a cumplir el pronombre dentro de la oración subordinada relativa. Todo esto no es fácil y hay que de alguna manera estudiarlo en la bibliografía, buscarlo. ¿Sí? Ustedes verán que tanto en el manual como en la nueva gramática las oraciones subordinadas están sobre el final, porque claro, son de las estructuras más complejas que tiene la lengua, porque son oraciones que se comportan como ciertas clases de palabras que ya conocemos. Evidentemente, si uno tiene problemas para reconocer sustantivos y adjetivos, va a tener problemas en relación a las oraciones subordinadas, sustantivas y adjetivas, porque primero es necesario reconocer lo otro. Bien, ustedes pausan estos videos. El otro día me mandó Luz, me parece, una corrección. Yo no sé, no me acuerdo qué dije, si transitivo o intransitivo, o copulativo o algo, o adjunto o argumento, no sé. O pronombre acusativo, dativo. Eh, a veces en el fragor de esto, yo le decía a Luz, suelo cometer varios furcios que si estoy dando la clase y me doy cuenta, se los planteo ahí en el momento, pero si queda grabado, queda grabado. Si ustedes ven alguno, me avisan, ¿sí? Porque, bueno, eso quiere decir que van a estar atentos también. No es que yo los haga a propósito, no me puedo decir, si los hago a propósito para ver si ustedes se dan cuenta. No, los hago porque salen nomás en el apuro, pero siempre hay que ser riguroso con eso y si uno se da cuenta los tiene que sujetar, ¿verdad? Les digo porque acá capaz que se me deslizó alguno, ustedes estén atentos. Les mandé también en el mismo archivo que ustedes estarán viendo ahora, en el PDF, modelos de ejercitación, que se los voy a explicar rápidamente. Estos modelos de ejercitación son para que ustedes practiquen, pero no son para que ustedes me los envíen, para que yo los corrija por ahora, sino para que los practiquen. Dentro de una semana yo les voy a mandar un ejercicio, ahí sí, una actividad que hay que escribir, que hay que fundamentar, etcétera, y que recorre todos estos ejercicios que vimos la semana pasada y los que vamos a ver ahora. Practíquenlos, y de esa manera, cuando les lleguen los ejercicios, ustedes van a poder realizarlos bien. Este modelo de ejercitación tiene algunas cosas distintas
que el anterior. Por ejemplo, dice análisis gramatical, este es análisis convencional, digamos, lo que se analiza, el análisis de oración que ustedes están acostumbrados a redactar. Segundito. Y dice, analiza el siguiente enunciado. Asumimos que el problema no tenía solución. Debes referirte a las funciones sintácticas y a los sintagmas que puedes identificar. Primero, acá tenemos una oración, un enunciado, mejor dicho, oracional que tiene dos núcleos. Asumimos y tenía. O sea que hay dos oraciones. Lo otro que tengo que decir es que como hay un que, posiblemente esto sea una oración subordinada. No puedo decir que siempre lo sea, pero acá tiene toda la posibilidad. ¿Cuál sería el núcleo de la oración principal? Asumimos. Tengo que determinar modo, tiempo, persona, número y aspecto, ¿no? Luego es transitivo y intransitivo. Es transitivo, es decir, asumimos algo. ¿Qué asumimos? Que el problema no tenía solución. O sea que la oración subordinada, que el problema no tenía solución, es el objeto directo de asumimos. A su vez después voy a la oración subordinada. Dentro de la oración subordinada busco los mismos que busco en una oración común, simple, digamos. Entonces digo, bueno, empiezan en qué, que en este caso es una oración subordinada sustantiva porque cumple la función de objeto directo, de asumimos. Entonces la puedo sustituir por eso, asumimos eso. Entonces el que es simplemente una conjunción. Después, núcleo de la oración subordinada sustantiva, tenía modo, tiempo, persona, número y aspecto, como siempre. Transitivo o intransitivo. Transitivo. Solución, objeto directo. No modificador oracional. ¿Sí? Sujeto, el problema. ¿Sí? El problema es un sintagma nominal, etcétera. Solución también. Entonces todo eso tiene que quedarnos redactado de una manera que explique, ¿no?, en todas sus aristas lo que estoy viendo. ¿Sí? Entonces hay que redactar mucho. ¿Sí? Hay que redactar bastante. Yo eso se los dejo en sus manos y posiblemente si ustedes quieren lo pueden redactar y yo veré de armar un foro para que ustedes vayan subiendo si quieren las redacciones de este punto en particular. En el ejercicio 2, análisis de estructuras ambiguas. Estructuras ambiguas son cosas que pueden interpretarse de dos maneras posibles, al menos dos, por eso lo de amb, que quiere decir dos, pero también puede haber más formas de interpretarlo. Ustedes tienen que primero pensar, eso dura unos segundos, tal vez un par de minutos, a ver cómo es que se da esta ambigüedad en la frase vimos el cuadro de mi amigo. ¿Dónde está la ambigüedad? Bueno, yo les diría que hay al menos un par de interpretaciones, ¿no? Donde el asunto está en cómo es que ese cuadro es de mi amigo, en qué sentido de todos los posibles es el cuadro de mi amigo. Si es un cuadro de tal tipo, de tal otro tipo, a qué definición corresponde eso en el diccionario de la palabra cuadro, ¿tá? Si es un cuadro que mi amigo pintó, si es un cuadro del que mi amigo es hincha, si es un cuadro en el que mi amigo juega. Todas esas variantes se van a ver reflejadas además en la preposición de, entonces habrá que estudiar la preposición de. ¿Sí? Se los explico un poco en detalle, pero no les doy la redacción ni la interpretación porque así ustedes lo pueden. Entonces dirán en ese ejercicio, por ejemplo, una interpretación posible es que el cuadro al que se hace referencia sea un cuadro que mi amigo pintó, es decir, un cuadro que es una pintura. Eso corresponde a la definición tanto del diccionario que dice tal cual y la menciono brevemente. La otra es que el cuadro de mi amigo sea un equipo de fútbol, un equipo de cualquier, calculo yo que de fútbol es lo más fácilmente asociable, y ahí veo lo otro, ¿no? De porque mi amigo lo hizo, o de porque mi amigo lo compró, o de porque ya es de él, ¿no? Todas esas cosas. O también de porque es mi amigo el que está pintado en el cuadro, si es que es un cuadro pintado. O todos esos elementos van cambiando el valor de la preposición de. Y de todo esto hay que armar una redacción. El punto 3, análisis de agramaticalidades. Es decir, cosas que no se producen en la lengua.
Por eso son agramaticales y están marcadas con el asterisco, como ustedes bien saben. Por ejemplo, traté de que vamos todos. Hay algo allí que no funciona. Lo que no funciona en este caso es que la combinación entre traté, ¿no? No admite vamos todos, porque en realidad tratar puede generar como cierta inestabilidad en la certeza de lo que estoy diciendo. Entonces, en todo caso, sería traté de que fuéramos todos. Pero acá no se trata justamente de corregir la frase y dejarla bien, sino que se trata de explicar por qué esa gramaticalidad está mal. O sea, por qué no se produce en la lengua. Y acá yo les voy a pedir que ustedes investiguen en los que se llaman inductores de modo subjuntivo o inductores de modo, glosario de términos gramaticales, donde van a encontrar información que les va a explicar por qué ahí debería ser modo subjuntivo y no modo indicativo en la palabra vamos, ¿no? Y después, los perros no quería esa comida, es bastante más sencilla que la anterior y con cosas que ya hemos visto. Así que se las dejo para que ustedes lo piensen. Después, en el análisis inverso, tenemos una oración, o mejor dicho, un análisis en el que yo les pido que ustedes hagan el análisis. No el análisis viene hecho, sino que construyan la oración en relación a ese análisis que aparece allí. Dice, por ejemplo, formula una oración subordinada sustantiva que funcione como objeto directo del verbo querer. Como estamos hablando de eso, ustedes tienen un ejemplo similar en el punto A, por favor sean originales. ¿Tá? Puedes conjugarlo, como dice ahí, como lo creas conveniente. Y después, B, formula una oración subordinada adjetiva o relativa, que es lo mismo, en la que el pronombre relativo cumple la función de sujeto del verbo jugar. ¿Sí? Puedes conjugarlo como lo creas conveniente. Acá yo les podría dar un ejemplo, pero el asunto no lo voy a hacer con jugar, lo voy a hacer con vivir. ¿Sí? La persona que vivía en esa casa falleció. Qué ejemplo más feo, pero bueno, ¿tá? La persona que vivía en esa casa sacó la lotería, mucho más lindo. ¿Tá? Fíjense que el que ahí vivía es el sujeto de vivía en representación como pronombre relativo de la persona, que es su antecedente, ¿no? Bien, análisis en el punto 5 de pares mínimos. ¿Qué son los pares mínimos? Bueno, los pares mínimos son estructuras que se parecen mucho, ¿sí? Pero que tienen una mínima diferencia. Y acá hay dos estructuras que tienen una mínima diferencia en una preposición. La primera dice corrió la mesa y la segunda dice corrió a la mesa. Hay una diferencia enorme de significado. Está enorme. Incluso esa diferencia impacta en cómo es el verbo. ¿Sí? En un caso el verbo tiene un significado y en otro caso otro significado. Y eso también tiene que ver con la transitividad. En un caso será de un modo, y de un tipo, posiblemente transitivo o intransitivo, y en el otro será de otro, pero eso lo tienen que ver ustedes. ¿Sí? Tienen que practicar estos ejercicios con estas mínimas claves que les estoy dando a ver si funciona. Y después, bueno, ahí hay que tratar de explicar lo más posible, ¿no? Ser buenos en la redacción del punto 5. Y en el punto 6, un ejercicio que a mí me encanta, que es la múltiple opción fundamentada. Dice, en la oración, las culturas antiguas fueron invadidas por los pueblos bárbaros. Y vienen lo que ustedes tienen que determinar y fundamentar, ¿no? Tienen que decir si es falso o verdadero con fundamentación. Dice, A, el núcleo de la oración es una sola palabra. Bueno, sí o no y por qué. B, el núcleo de la oración es una perífrasis verbal. Posiblemente yo pueda contestar esta y la otra de forma relacionada. ¿Tá? Entonces pongo A y B, tal cosa. Punto C, el sujeto de la oración es el sintagma nominal los pueblos bárbaros. ¿Sí o no y por qué?
Este, ¿hay un sintagma ¿hay un sintagma preposicional como complemento agente? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Complemento agente, recuerden ustedes, estamos hablando de una clase especial de oraciones que ya vimos. Y hay un sintagma preposicional que funciona como adjunto de tiempo. Y ahí ustedes ponen sí o no y por qué. ¿Ah? Todo fundamentado. Es decir, se trata de que hay varias opciones de contestar, ¿no? En realidad es como un falso verdadero con fundamentación. ¿Tá? Los dejo con estos ejercicios. Les auguro una semana de trabajo y estudio. Sinteticen, resuman, lean y después practiquen estos ejercicios. Y la semana que viene, ahí sí ya les va una actividad con todas estas cosas nuevas que hemos estado viendo. Primero, ejercicios que tiendan a lo simple, pero con cada vez elementos más complejos, ¿no? Bueno, un abrazo grande para todos y todas.